Le doy la bienvenida. Hoy es sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. En este día en donde hacemos memoria de la bienaventurada Virgen María, los invito a preparar el corazón para escuchar el Santo Evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió. Luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. El día de ayer estábamos viendo que Jesús estaba en la región de Tiro, iba hacia la parte de Galilea, y en la Decápolis había sanado a un sordo, a un hombre que tenía limitaciones para comunicarse y por ende también tenía comunicaciones para comunicar el mensaje. Hoy, el Evangelio de este día es el que continúa. Había mucha gente, dice el texto, y no tenían que comer. Entonces Jesús llama a los suyos, a sus discípulos, a los que están en la escuela formándose como aprendices, y les expresa lo que está sintiendo. Me da lástima de esta gente, llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Recordemos que el texto es realizado por el evangelista Marcos. El número 3 tiene su simbología. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Es posible que sea este el tercer día, el día de la resurrección, porque son 3 días los que dura Jesús en el sepulcro, pero todavía no ha llegado la resurrección. Llevan ya 3 días y no tienen que comer, porque Jesús es el alimento. Y luego viene otra vez el autor a ponernos en el contexto del discurso y de la vocación. Si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Es necesario tener a Jesús en nuestra vida como alimento para podernos sostener y mantenernos en pie en el camino que es Jesucristo. Y el relator tiene en cuenta que muchos han venido de lejos y lo que vienen a buscar es a escuchar a Jesús, a escuchar el mensaje. Lo que le dicen los discípulos es: ¿de dónde vamos a sacar pan aquí, en este lugar donde nos encontramos, deshabitado, para que todos queden llenos, satisfechos? La pregunta de Jesús es: ¿cuántos panes tienen? 7 es la respuesta. Recordemos que 7 es el número de días de la creación. Si estamos aquí en el Nuevo Testamento, entonces Jesús nos está hablando de una nueva creación. Ante la nueva creación hay 7 panes. No es cualquier pan. Ese número 7 es un pan perfecto de la nueva creación. Y un pan perfecto de la nueva creación es el mismo Jesucristo, pan de vida. Dice el texto:
mandó que la gente se sentara en el suelo. Descansen. Es el momento de esperar la bendición de Dios. Toma Jesús los 7 panes, da gracias a Dios, los parte. Eso es signo de la Eucaristía. Este relato de los panes es muy cercano y es muy familiar para el grupo de los seguidores de Jesús de allá de la época en que Jesús los llama. Jesús llamó a 12 y esos 12 reconocieron siempre a Jesús como el pan de vida, porque es el signo del pan. O ellos reconocen a Jesús en el partir el pan. Después, en la época en que Jesús ya muere, viene la predicación de Jesucristo como resucitado. Y en ese tiempo el signo de Jesús es del crucificado. El signo para la comunidad creyente es el crucificado. De ahí que en muchas de sus casas tenían como signo una cruz para recordar y al mismo tiempo para señalarse que ellos eran cristianos. Cuando el mundo judío y los romanos descubren que el signo de la cruz era utilizado por los que estaban anunciando al resucitado, son perseguidos y muchos de ellos tienen que morir. Entonces cambian el signo, quitan la cruz y empiezan a realizar el signo del ictus, un pez, porque también recordaban que Jesús era el pescador de hombres. Cambian el signo para evitar la persecución y para evitar la muerte de muchos más cristianos. Estamos aquí hablando del grupo de los que reconocen a Jesús como pan, es decir, los primeros seguidores. Este mensaje es para los primeros seguidores o para quienes reconocen a Jesús como el pan de vida. Jesús entonces manda que se sienten y pronuncia la acción de gracias, la Eucaristía. Los partió y los fue dando a sus discípulos. Esto es signo de la Eucaristía. Muchos reconocen a Jesús en ese tiempo, a unos como el pan de vida y como el compartir, que es algo bien difícil, era algo bien difícil para la comunidad de los judíos, compartir. Lo fue dando a los discípulos porque es una manera de meter al grupo de sus aprendices en su ministerio de la Eucaristía, para que ellos también se encarguen después de repartir a Jesucristo, que es el pan de la vida, para alimentar a la comunidad. No solo Jesús es el que realiza las acciones, también la iglesia, también los que integran la iglesia. Por eso hoy este mensaje no es simplemente para sacerdotes, no es simplemente para religiosas, no es simplemente para que quede consagrado y guardado en un libro llamado Biblia, sino que se expone para hacer discípulos y para aquel que recibe el mensaje se convierta también en un aprendiz, en un servidor de la iglesia y contribuya, se integre, se haga iglesia para que ayude a propagar el evangelio, para que ayude a propagar el alimento que es Jesucristo para quienes lo necesitan. Y sigue diciendo el texto que se lo da a los discípulos para que los sirvieran y ellos se lo entregaron a la gente. Hoy lo vemos en las Eucaristías. El sacerdote es el que está representando a Jesucristo, pero en ocasiones hay Eucaristías tan numerosas que el sacerdote se sirve de ministros, de servidores, de ministros de la palabra, de ministros de la Eucaristía, pero en este caso ministros de la Eucaristía, para que ayuden a repartir el alimento que es Jesucristo. ¿A quién vamos a recibir? A Jesucristo. Por eso no importa de manos de quién nosotros recibamos el pan, el cuerpo del Señor Jesús. Volvamos nuevamente al texto. Tenían también unos cuantos peces. O sea, este relato del evangelista Marcos viene a afectar tanto a los que creen en Jesús como el pan, pero a los que también recuerdan a Jesús como el pescador de hombres. Aquel que hizo que ocurriera una gran pesca milagrosa aquel día junto con Simón. Jesús coge los peces, los bendice y mandó que los sirvieran también.
este pan y este pez es símbolo del mismo Jesucristo que se está dando como alimento a aquellos que están allí sentados esperando la bendición. Dice el relato, la gente comió hasta quedar satisfecha, porque Jesús, cuando nos lo dan, cuando nos alimentamos de Jesús, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos su enseñanza, quedamos satisfechos, quedamos complacidos, no nos queda falta nada, y al contrario, nos sobra, porque todo ese conocimiento que queda guardado en la memoria de lo que estamos escuchando, porque toda esa enseñanza que escuchamos de los sacerdotes nos queda en la memoria tan grabada que quedamos nosotros llenos y queremos compartirla con los demás. Dice el relato, llenaron 7 canastas, es decir, el nuevo sagrario. Cuando nosotros vamos a la Eucaristía y nos sobra pan, eso que se lleva al sagrario es una de estas canastas. En la época de Jesús habían unas canastas donde recopilaban lo que sobraba. El sagrario de hoy es la nueva canasta donde se guarda el pan que queda de la celebración eucarística de quienes no comieron. Dice el relato, eran unos 4.000. Ya sabemos que en la simbología bíblica el número 4 es un territorio que va de norte a sur, de oriente a occidente, un terreno, un territorio donde debe haber un hombre que esté allí labrando la tierra. Si le agregamos a ese 4 un 0, es una generación que vive una experiencia fuerte de Dios. Cuando son 4.000, también todos los que se encuentran allí reunidos han vivido una experiencia fuerte de Dios, porque es el mismo Jesús el que los ha alimentado, los ha llenado, han quedado satisfechos y aparte de todo, sobra, ha sobrado. Ahora yo te pregunto, ¿tú has vivido alguna experiencia fuerte de Dios? Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando te la enseñan, cuando te la explican, cuando viene la homilía, ¿quedas satisfecho y aprendes cada día algo más de Dios? Eso quiere decir que haces parte de los 4.000 que quedaron llenos, satisfechos, han vivido una experiencia fuerte de Dios, donde se reafirma nuestra fe, donde reafirmamos nosotros Jesús vivo en medio de nosotros, que después de más de 2000 años, esta palabra que fue escrita hoy sigue viva y actuante en medio de nosotros. Termina el relato diciendo, Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús los despidió, tal como ocurre en la Eucaristía. El sacerdote nos lleva a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, diciéndonos: el Señor esté con vosotros. Nos bendice para al final decirnos: podéis ir en paz, con el Señor de la paz en nuestro corazón. Dice el relato que Jesús se embarca con sus discípulos, se suben a la barca y se van a la región de Dalmanuta. Esta región es hoy en día una nación que no está muy bien identificada dónde está ubicada. Se han encontrado vestigios, dicen por ahí, pero fue una región que no se sabe muy bien dónde está, pero se cree que estaba ubicada muy cerca a Migdal, o lo que en la época de Jesús se llamaba Magdala, que está ubicada al noroccidente, pero más al occidente del lago Tiberíades o el lago de Genesaret que nosotros conocemos. Fue una ciudad que posiblemente estaba muy cerca a la ciudad de Magdala. Nos encontramos con Dalmanuta y al norte está la ciudad de Magdala. ¿Qué nos queda? Nos queda seguir a Jesús, que es quien nos alimenta con su palabra, que es el que nos fortalece con su enseñanza. Supliquémosle al Señor que Él siga siendo nuestro pan diario, que sea Él constantemente nuestro Maestro y Señor. Los invito ahora a recibir y aceptar esta invitación que nos hacen para la costa atlántica en nuestra Colombia. Bendiciones, feliz día.
La Arquidiócesis de Barranquilla y la Fundación Arquidiocesana de Educación FUNADE te invita este 26 y 27 de abril a la segunda versión del Congreso de Educación Religiosa Escolar, la ERE, escenario para la transformación del ser humano en el mundo de hoy. Se realizará en Cajacopi, Unidad Prado, calle 70, número 5621. Inscríbete en nuestro portal web www.funade.edu.co. Para más información, comunícate al 310-603-6582. 310-603-6582. Te esperamos.